Hola, soy Luis Salas y esto es A Medianoche. Ni para traicionar la patria sirvieron los que apoyaron el sí al TLC. Hoy vemos cómo durante todo ese proceso del Tratado de Libre Comercio, no solo cuando se derrota en las calles, lo que llamamos derrotamos en las calles, cuando el pueblo salió a decir no al TLC en las calles en enero del 2006-2007, cuando se sacan de la manga la jugada del referéndum al TLC, entonces el sí al TLC, que era contrario a la posición del pueblo, empezaron a amenazar con despidos, empezaron a amenazar con que muchas empresas extranjeras se iban a ir y de que el país iba a caer en una gran crisis económica causadas porque no se aprobaba el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Amenazaron con que iban a despedir mucha gente les creyó, mucha gente se asustó. Al final, aún así no habían logrado los votos y tuvieron que hacer fraude en el referéndum, un fraude a favor del sí para poder aprobar ese Tratado de Libre Comercio. Asustaron con que se iban a ir las grandes empresas, las transnacionales, que las empresas costarricenses iban a quebrar y que habría un exceso de desempleo. Se dieron el taco de que hasta el presidente Óscar Arias anduvo mintiéndole a los costarricenses, engañando a los pobres costarricenses, a los pobres trabajadores, cuando en aquella inauguración en Cartago del parque industrial o una parte del parque industrial, Óscar Arias prometió que de aprobarse el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, los que venían a trabajar en bicicleta iban a llegar a trabajar en una moto BMW, y los que llegaban a trabajar en un Hyundai llegarían a trabajar en un Mercedes-Benz. O sea, después Rodrigo Arias dijo que eso era una analogía, no sé qué. Bueno, independientemente de eso, prometieron una bonanza a esos trabajadores, una bonanza que nunca llegó, una bonanza que fue una mentira. Inclusive un día después del referéndum del 7 de octubre, un día después, Atlas informó que se iban 160 empleados. O sea, todo lo tenían montado para que si ganaba el no, inmediatamente bombardear con situaciones como esa. ¿Por qué menciono esto? Porque ahora querían hacer lo mismo. Más adelante vamos a ver. Entonces resulta que después de aprobar el Tratado de Libre Comercio, y que según ellos iba a haber bonanza que nunca llegó, que más bien ha habido una crisis grave causado precisamente por los tratados de libre comercio. En el 2010, en agosto del 2010, se da una noticia increíble. Obama, ¿verdad?, el presidente de Estados Unidos, sale y hace un llamado a todos los estadounidenses de que compren productos hechos en Estados Unidos. Entonces, ¿dónde está el asunto de nuestro socio comercial, los Estados Unidos, nuestro gran socio que nos compra cosas? ¿Y dónde está el asunto de que los tratados de libre comercio iban a servir para que entonces los productos costarricenses se fueran para allá sin impuestos y los estadounidenses vinieran aquí? Y resulta que entonces, como no hay impuestos, entonces la gente iba a comprar más. Eso es lo que iba a comprar más y que iba a haber más bonanza para el país. Entonces resulta que Obama, al ver que se les están yendo, que la gente está comprando productos extranjeros, hizo un llamado para que compraran solo productos nacionales. Eso es como la campaña aquella que hizo Luis Alberto Monge, compre y use lo que Costa Rica produce, ¿verdad? Entonces en agosto del 2010 se da esa situación. En enero del 2013 sucede algo increíble que pasa por los medios de comunicación muy suavecito, muy escondido. Sin embargo, sí lo logramos capturar. En enero del 2013, Costa Rica le pide más apertura. O sea, Anabel González y estos inútiles del Ministerio de Comercio Exterior y la promotora de Comercio Exterior le piden a los Estados Unidos más apertura en servicios. Y entonces me quedo extrañado de la noticia. Inclusive tuvieron hasta el cinismo de decir que le habían dicho a los Estados Unidos que Costa Rica ya no iba a dar más aperturas de servicios, que ya abrió el monopolio de telecomunicaciones y que ya abrió el monopolio de seguros y que ya no les iba a dar más servicios, que ahora tenían que ser ellos los que se dieran en los servicios. ¿De creer tanto cinismo en estas cosas? ¿Cómo entonces, si se rompieron los monopolios de telecomunicaciones y de seguros, cómo no se aseguró la gente que negoció ese Tratado de Libre Comercio que Estados Unidos iba a dar una verdadera apertura en servicios?
Eso es para que vean. Detrás del Tratado de Libre Comercio lo que hubo fue un enorme negocio para unos pocos. Y a costillas de la quiebra de muchos agricultores, como los arroceros, los frigoleros, los porcicultores, muchos de ellos se han quebrado por el libre comercio, por los tratados de libre comercio. Entonces aquí viene y nos hacemos la pregunta, bueno, pues entonces, ¿quiénes fueron los grandes beneficiados? Por supuesto que había una cuota enorme de azúcar y una cuota enorme de alcohol, de etanol, que es el alcohol que están usando en Estados Unidos como combustible. ¿Y quiénes eran los productores más grandes de alcohol aquí? ¿La Fábrica Nacional de Licores? No, la Fábrica Nacional de Licores no la dejan producir alcohol, la tienen varada totalmente. El alcohol lo está produciendo el Ingenio Taboga y lo está produciendo el Ingenio Juan Viñas. El Ingenio Taboga es de los hermanos Arias, junto con un vicepresidente, ex vicepresidente de Nicaragua. Y el Ingenio Juan Viñas, que le pertenece a los Jiménez Borbón, a la familia Jiménez, que son los dueños de la nación, promotores a ultranza de lo que es la apertura del libre comercio y todo. Inclusive el Tratado de los Estados Unidos fue el que más propaganda hizo a favor de la apertura. ¿Y por qué? Porque había una cuota enorme de alcohol para ellos, para que entonces pudieran exportar. Pero resulta que después de que entregaron la patria, porque ni para traicionar la patria sirvieron, después de que entregaron la patria con el Tratado de Libre Comercio, los del sí, los que apoyaron el sí, no tanto los que fueron a votar, que se fueron engañados, sino los promotores del Tratado de Libre Comercio, después de que entregaron la patria, ahora resulta que vino los Estados Unidos y le metió un arancel, un impuesto de entrada al etanol, al alcohol que aquí iban a exportar, y le metió un 2.5% de impuesto. Entonces ahora se rasgan las vestiduras todos los que estuvieron a favor del Tratado de Libre Comercio, todos los que lo estuvieron promoviendo, Anabel González y todo, que van a ir a los tribunales, que los van a acusar, que es una barbaridad. Pero entonces, ¿para qué negociaron eso? ¿Para qué entregaron el país de esa forma? ¿Para qué traicionaron la patria de esa forma tan vulgar y asquerosa con ese Tratado de Libre Comercio? Ahora resulta que le meten un impuesto al arancel del etanol, que era la gran cuota que ellos iban a traer, pero la cuota para el país no, la cuota para ellos, para los Arias y para los Jiménez Borbón. Y así es como funcionó el Tratado de Libre Comercio. Al final, simple y sencillamente, las crisis se vinieron. Dijeron que no iba a haber falta de empleo, que con el Tratado de Libre Comercio, como les dije, Oscar Arias hasta prometió motos BMW y Mercedes-Benz. Y ahora resulta que en el 2013, las estadísticas dicen que en 2013 14,000 trabajadores de la manufactura perdieron su empleo. En el 2013, y con todo y tratados de libre comercio, especialmente el de Estados Unidos, que era lo máximo que había, 14,000 trabajadores se quedaron sin empleo. Y para cerrar con broche de oro, viene la gran noticia de que Intel se va para Vietnam. Entonces, resulta que Intel ya había tomado la decisión, pero seguro le dijeron, sosténgase para después de las elecciones por si gana la izquierda. Eso fue todo. Entonces, si hubiera ganado la izquierda un día después de las elecciones, entonces Intel dice, hago maletas y me voy, y deja la gran duda que si fue por la izquierda o no. Lo que pasa es que no ganó la izquierda, ganó el PAC, que es prácticamente una entraña de liberación, y entonces ahora se quedaron con la gran estrategia, ¿verdad? Se les vino encima su gran estrategia, y por supuesto Liberación no les servía que Intel se fuera antes de las elecciones. ¿Por qué? Porque hubieran perdido un montón de votos, hubieran desenmascarado, se hubiera demostrado que la venida de Intel fue una farsa y que los socios norteamericanos no son tan socios, ni son tan amigos, ni son tan hermanos los norteamericanos, sino que los gringos lo único que tienen son intereses. A ellos no les interesa absolutamente nada más que el dinero, y entonces ellos no tienen amigos sino que tienen intereses, decía Rodrigo Carazo, por cierto. Entonces, en este caso, no solo Intel se va a Bank of America. Entre los dos fueron 3,000 trabajadores cesantes de un solo golpe. 3,000 trabajadores. Bank of America también se retira del país. Entonces, a nosotros nos dieron que Intel era la gran salvación. José María Figueres andaba seguro con una camiseta de Intel, diciéndole a todo el mundo que vino aquí y todo. Pero entonces, ¿dónde está el asunto? Que son amigos de nosotros, los gringos. ¿Dónde está? Un tratado de libre comercio lo firman, no hacen apertura de nada. Nos entregaron los neoliberales, especialmente los neoliberales liberacionistas, Anabel González, Oscar Arias, todos estos. Entregaron el país, le entregaron a los gringos lo que en 1856
Juanito Mora fue a tratar de impedir que sucediera, que fuéramos una estrella de la bandera de Estados Unidos, y esta gente se va y se pone, solo eso le faltó, que nos pusieran ahí una estrellita en la bandera. Eso era lo que querían. Y vean cómo les vinieron a pagar, vean cómo se fue Intel. Después de que Intel vino aquí y le dieron la máxima, la madre de todas las facilidades. Les subsidiaron el agua, les subsidiaron la electricidad, nunca nos permitieron hacer sindicatos, pese a que lo intentamos, nunca nos permitieron hacer sindicatos. O sea, ellos tenían todas las facilidades del mundo. Ellos tenían todas las facilidades del mundo, ni las tuvieron aquí para eso. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo el país fue entregado. Ahí es donde tenemos que descubrir poco a poco con este tipo de noticias cómo después de que los Estados Unidos y esta empresa Intel recibió subsidios de agua y de electricidad y recibió todas las facilidades del mundo, porque prácticamente los salarios que pagaban los terminamos pagando nosotros. Sí, les pagábamos, les subsidiábamos agua, les subsidiábamos electricidad y todas esas utilidades y todo ese costo que le ahorramos porque tenían costos de producción. De repente dicen que es que los teléfonos celulares ya la gente está usándolos más que las computadoras, que es que las computadoras de nosotros están allá, el resto de la computadora, aquí solo hacemos el procesador, que el resto de la computadora lo hacen en Asia, que es que nos sale muy caro el transporte de los productos de aquí para allá, de allá para acá, que por eso nos íbamos a Asia. Pero la cuarta razón es la verdadera. La cuarta razón dice que es que allá los costos de producción son más baratos. Entonces uno dice, pero ¿cómo que los costos de producción son más baratos si aquí les regalaban el agua y les regalaban la electricidad para que estuviera y todas las facilidades del mundo? Si por hay que ir a ver a San Antonio de Belén las torres que les pusieron a ellos para llevarles electricidad y que no fallaran directo desde las fuentes eléctricas del país. Entonces, ante esta situación nos cabe preguntarnos, es que esta gente, estos neoliberales, ni siquiera para traicionar la patria sirvieron, ni para eso, ni para hacer negocios, porque ahora les están echando para atrás todos sus negocios. Y esto no se queda así. Vamos a seguir tocando el tema del Tratado de Libre Comercio para irlos desenmascarando poco a poco y que la gente se dé cuenta que no era cierto que íbamos a perder empleos, sino siempre los perdimos, es más, los perdimos más rápido y en mayores cantidades que si no hubiéramos aprobado ese Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y todo el resto de tratados de libre comercio que lo único que ha hecho es quebrar a nuestros agricultores y quebrar a los costarricenses. En cuanto a cuando se da esta situación, ¿verdad? Cuando se da esta situación de la salida de Intel, aparece en escena José María Figueres. Y me llama la atención porque él dice que es que Intel se va porque en Costa Rica no se hizo la tarea. Y entonces me quedo oyendo el comentario, ¿verdad? De lo que estaba diciendo este muchacho. Y llegó y dijo que es que en Costa Rica la infraestructura dura mucho y que los problemas de aprobar cosas y de aprobar muelles y de aprobar carretera, miren. A José María Figueres hay que decirle, véngase para el país y deje de esconderse afuera, véngase y se queda aquí, ¿verdad? Para que se dé cuenta de lo que sucede. No es una cuestión de que aquí, porque nos da la gana a los costarricenses, impedimos que haya un muelle o que haya una carretera. El problema es que los políticos han robado tanto con esto de las concesiones y han robado tanto con este asunto de hacer los negocios y las licitaciones. Porque hay que leer la ley de contratación administrativa, es así y aún así se la brincan, le encuentran todavía un montón de huecos para hacer negocios. Y entonces, al ver nosotros todo este montón de chorizos como la trocha, de ver la moralidad de la carretera a Caldera, ¿verdad? Porque es inmoral, ¿cómo va a ser posible que inauguren una carretera, que le digan autopista a ellos? Para mí es un chillo pavimentado. Y que 4 años después esté colapsado, o sea, ya no da abasto, entonces hay que ampliarla. No, había que entregarla con 4 carriles y ver cuánto duraba, pero no entregarla con 2 carriles. Por supuesto que cualquier carretera de 2 carriles está colapsada en este país, donde quiera que esté. Cuando son 2 carriles está colapsada y la carretera Caldera casi toda es de 2 carriles. Solo cuando son los peajes se hace 8 carriles, así para cobrar, eso sí. Pero entonces, al ver toda esta situación, ¿cómo José María Figueres viene y dice, es que aquí se ha trazado la tarea? No, el problema son ellos han hecho tanto negocio inmoral y tanta cochinada con los negocios del Estado,
que toda la gente está harta, la gente que dice, no, ya aparece que van a concesionar o aparece que van a licitar y ya uno sabe que va un chorizo, hay alguien que se va a hacer rico, ya lo tienen todo acomodado, ahora que se va el gobierno ya tenían todo listo, empezaron a entregar, a comprometer negocios. Van a ver, cuando se revise todo eso se van a dar cuenta que en el fondo lo que había era un montón de chorizos. Entonces no hay un problema de infraestructura en este país, no hay un problema de infraestructura, hay un problema de políticos corruptos en el Estado que hacen que cada negocio de estos o cada construcción se enriquezcan, y entonces parte del dinero de esa construcción se la tienen que dar a ellos. Entonces los que participan en las licitaciones y los que agarran las concesiones, ¿qué tienen que hacer? Bajar la calidad de las obras. ¿Por qué? Porque si no, no le alcanza para darle el soborno a los políticos corruptos, si no, no les alcanza. Entonces, para poder tener ganancias, hay que hacer una cochinada de trabajo para poder comprar las conciencias de los que le otorgan esa licitación o esa concesión. Esto es una barbaridad, es una lástima que el país haya sufrido tanto con un tratado de libre comercio que no vino a beneficiarnos absolutamente en nada. Ahora, ¿qué dicen los empresarios con todo este desastre? Ahora, ¿qué van a decir? Samuel Yankelewicz, que decía que él exportaba a Estados Unidos, que qué iba a hacer si Estados Unidos nos quitaba las preferencias arancelarias. Vea qué caro nos han salido las preferencias arancelarias. Mejor hubiéramos subsidiado a los empresarios, mejor les hubiéramos dado plata al Estado, nos hubiera salido más barato, y mantener a los agricultores con comida y viviendo tranquilos. Esto es A Medianoche y soy Luis Salas. Nos veremos en la próxima.